Bien, para la jornada de hoy vamos a establecer un pequeño trabajo didáctico que vamos a hacer en el segundo segmento de nuestra clase después de un breve receso que vamos a tener, para que de alguna manera podamos establecer algunos elementos básicos y esenciales que tienen el ámbito de los contratos fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, esta última sesión nos abocaremos a ver lo que habíamos visto, lo que nos resta establecer en el ámbito de los contratos al ver el contexto del artículo 685 de nuestro Código Civil que determina lo que es el arrendamiento. ¿De acuerdo? Previamente vamos a llamar a la lista, ¿no? A todos los que estamos en clases que puntualmente ingresamos, ¿no? El doctor René Rico Sarmiento me llamó y pidió licencia para el día de hoy. El doctor Irineo Larico Espinosa, Weimar Felipes, Victoria Ríos, Juan Edwin Roque Laime, Sonia Rodríguez. Pero las abejas son insectos útiles. ¿Cómo puede ayudarnos una abeja? Colegas, le quisiera pedir muy respetuosamente que puedan modular el audio, por favor, porque no están escuchándome al llamado de la lista, por favor. El doctor Juan Edwin Roque Laime, Sonia Luz Rodríguez Lafuente, Joemí Fernández Loaiza. Presente, doctor. Gracias, doctora. Buenas noches. El doctor Alfredo Titirico. Presente, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. La doctora Jacqueline Solís. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, doctorita. La doctora Lilian Castro. Mayra Rojas. Buenas noches, doctor. Presente. Doctora, buenas noches. Jason Diego Apaza Mamani. Noemí Michelle Alanoca Alcón. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctora. El doctor Constancio Vela. El doctor Salomón Vargas. Presente, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Bien. Doctor, dicho perdón. esto, Doctor, no me ha llamado. Recién me incorporé. Weimar Felipe, por favor, doctor. Weimar Felipe, ya. Perfecto. Ya, doctor. Gracias. ¿A quién más, por favor? Karen Paola Checo, doctor, por favor. Karen Paola Checo. Ya, doctor. Aquí está. Perfecto. ¿Alguien más? Bien. Entonces, como les decía, para la presente clase vamos a abordar el tema que comprende el análisis del artículo 685 del Código Civil. Está en este capítulo en el que enuncia a los contratos en particular, ¿verdad? Habíamos visto que desde el ámbito de lo que es el 584 del Código Civil, analizando lo que es el contrato de compra-venta, que hemos dicho que es un contrato consensual, es un contrato bilateral, es un contrato oneroso, ¿sí? Y es un contrato conmutativo, ¿verdad? Consensual porque el mismo contrato se perfecciona con el solo consentimiento de las partes, ¿no? No puede haber existencia de la cosa en ese momento, no hay la traditio, no hay la entrega del precio, el pago del precio, pero ya el consentimiento ha configurado lo que es el contrato de compra-venta, ¿verdad? Habíamos dicho también que es bilateral, ¿verdad? Es un contrato bilateral porque sí o sí existen dos partes,
¿sí? Un vendedor y un comprador, ¿verdad? Un comprador y un vendedor. Ambas partes tienen obligaciones en el ámbito de esas responsabilidades que asumen en el tipo contractual. Habíamos dicho que es un contrato oneroso, ¿verdad? Es un contrato oneroso por excelencia, porque al mismo decir de la denominación del contrato como compra-venta, estamos hablando de que pues, de por medio existe un determinado monto de dinero al cual llamamos precio, ¿verdad? Que constituye la retribución por la transferencia del dominio de una determinada cosa en este caso, ¿verdad? Puede ser un bien mueble o un bien inmueble. Hemos dicho que también es un contrato conmutativo, ¿verdad? Es un contrato conmutativo porque ambas partes en el ámbito de ser un contrato sinalagmático perfecto, ¿sí? Emergen obligaciones de las partes, ¿no? De parte del vendedor, por ejemplo, existe la responsabilidad y la obligación de la entrega de la cosa, ¿verdad? Adicionalmente, en los elementos accidentales que conlleva la existencia de un contrato de compra-venta, habíamos visto lo que es la existencia del precio y las garantías de evicción, ¿verdad? Entonces, por parte del comprador también, ¿verdad? Por parte del comprador existe en el ámbito conmutativo que tiene como característica al contrato de compra-venta la responsabilidad del pago, ¿verdad? La responsabilidad del pago del precio del el mueble, del bien inmueble que está sufriendo la transferencia, en este caso, del cambio de dominio del vendedor hacia el comprador. Habíamos visto también que el contrato de compra-venta es autónomo, ¿verdad? Es un contrato principal, es decir, no depende de la existencia de otros contratos, ¿verdad? En ese mismo contexto, el contrato de donación también existe, tiene estas mismas características, ¿verdad? Estas mismas características, porque hemos dicho que es consensual, ¿verdad? Es consensual porque deviene o emerge del consentimiento de las partes, ¿verdad? Emerge del consentimiento de las partes. Hay una parte que tiene por objeto generar un desprendimiento patrimonial o generar el enriquecimiento de otra parte, ¿verdad? De otra parte, por el cual otorga en calidad de donación a título gratuito un determinado bien mueble o inmueble, ¿verdad? Al tenor del artículo 491, el contrato de donación se diferencia del contrato de compra-venta porque el contrato de donación de manera expresa, ¿sí? De manera expresa está determinado que tiene que ser mediante instrumento público, ¿verdad? El 491, numeral 1 del Código Civil está estableciendo esa circunstancia, esa formalidad fundamentalmente, ¿verdad? En cambio, que para el contrato de compra-venta no se establece ese requisito, ¿verdad? Entonces, consiguientemente, rige el principio del consensualismo en la compra-venta, ¿verdad? Salvo lo acordado por las partes, en este caso puede ser mediante escritura pública o mediante un documento privado, ¿verdad? Pero en el contrato de donación, como les reitero, hay una formalidad que establece el 491, numeral 1 de nuestro Código Civil. Habíamos visto también, sí, habíamos visto lo que es el contrato de venta compacto de rescate, ¿verdad? El contrato de venta compacto de rescate, artículo 641 del Código Civil, ¿no? La característica que fundamentalmente tiene este contrato es que igual emerge del principio del consensualismo, ¿verdad? El consentimiento expresado por las partes en la finalidad de generar consecuencias jurídicas, ¿sí? Basado en un contrato de venta cuyo requisito fundamental está sujeto a un determinado tiempo, ¿verdad? A un determinado tiempo, ¿sí? Y de igual manera, en este contrato es un contrato real, al igual que el contrato de compra-venta, al igual que el contrato de donación, es un contrato real, porque de por medio existe un elemento fundamental, ¿verdad? Un elemento real que es motivo de transferencia entre las partes, ¿verdad? De la misma manera, habíamos visto el contrato de donación, el artículo 655 del Código Civil, ¿verdad?
Este contrato de donación, que lo hemos dicho, se diferencia del de compraventa por la formalidad que establece el 491 del Código Civil. Finalmente, llegamos a lo que es el contrato de arrendamiento, ¿verdad? El contrato de arrendamiento. ¿Alguien me podría dar lectura, por favor, el artículo 685 del Código Civil? Buenos días, doctor. Doctora Sonia, ¿cómo está? Voy Buenas a dar noches. lectura. Buenas noches, perdón. Adelante, doctorita, Capítulo por favor. 4 del arrendamiento. Capítulo 4 del arrendamiento, sección 1, disposiciones generales. Artículo 685, noción. El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes concede a la otra el uso o goce temporal de una cosa mueble o inmueble a cambio de un canon. Perfecto, doctorita, ¿no? A cambio de un canon o un precio, ¿no? Un precio, podemos decir. Muchas gracias, doctora Sonia, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, el contrato de arrendamiento, sí, está determinado por el 685 del Código Civil, ¿verdad? Por el cual dice, se concede a la otra de manera temporal una determinada cosa, ¿sí? Concede el uso o goce temporal de una determinada cosa a la otra parte, ¿verdad? Este contrato es inminentemente consensual, ¿verdad? Es la característica que rige a los contratos, ¿no? Consensual. Es decir, las partes acuerdan la realización de un determinado contrato, ¿no? En esta clase de contratos, en el ámbito de lo que es el consensualismo, ¿sí? También emerge en lo que es este tipo de contratos, ¿sí? Ese arrendamiento, esa concesión del uso o goce temporal de una cosa a la otra parte llamada arrendador, quien a su vez se obliga, como dice el 685, ¿sí? Se obliga al pago de un determinado canon, ¿sí? Al pago de un determinado precio, en este caso, que puede ser en dinero, ¿sí? O tal vez en algunos casos podría ser excepcionalmente en el tema de especie, el pago de esa situación, ¿no? Fundamentalmente, este tipo de contratos tiene una función económica, jurídica, ¿verdad? Esa función económica, jurídica es la de satisfacer con bienes ajenos, por ejemplo, con bienes ajenos, una determinada necesidad de vivienda en este caso, ¿verdad? Una determinada necesidad de vivienda. Jurídicamente tiene la función de otorgar a una persona el uso y goce de una cosa, así como la que perciba algunos frutos que pueda generar ese bien, ¿verdad? En el ámbito legislativo significa, deviene el tema del arrendamiento de locación, ¿verdad? La locación podría tener objetos o en aquel momento personales, sobre servicios personales y o sobre algunas cuestiones de bienes que podría, sobre el cual recaía el contrato de arrendamiento o locación, como se llamaba en un principio. El contrato de arrendamiento tiene características muy esenciales, ¿verdad? Primer elemento fundamental es de que transmite, ¿sí? A una persona, ¿sí? El uso y goce temporal, ¿sí? El uso y goce temporal de una cosa a cambio de un determinado precio, a cambio de una determinada contraprestación, puede ser en dinero o en especie, ¿verdad? Esa es la principal característica que tiene el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento en el artículo 686 nos dice actos que exceden a la administración ordinaria. Son actos que exceden a la administración ordinaria. Los arrendamientos que tienen por objeto fondos urbanos destinados a vivienda. 2, los arrendamientos que teniendo cualquier otro objeto se celebran por un término mayor a 3 años. Y 3, la percepción de alquileres por más de un año. Es decir, son elementos que en el ámbito del consentimiento, en el acuerdo de las partes, se genera fundamentalmente este tipo de obligaciones que emergen, nos dicen que exceden a la administración ordinaria en la realización de cualquier acto de contrato de arrendamiento en este caso.
El contrato de arrendamiento fundamentalmente es un contrato principal, ¿sí? No depende de otro, ¿no? No depende de otro. Es un contrato autónomo en este caso porque subsiste por sí mismo. Otra característica que tiene el contrato de arrendamiento es que es bilateral, ¿sí? Hay un propietario, hay una persona que se llama arrendador, ¿sí? Es propietario del fondo en este caso que otorga el contrato de arrendamiento y otra persona que se llama arrendatario, ¿verdad? Arrendatario. Entonces, ¿sí? Esas dos partes son las que establecen como los dos primeros elementos que configuran a la clasificación de los contratos de arrendamiento. Otro elemento fundamental es que es oneroso, ¿verdad? Oneroso al existir gravámenes y provechos fundamentalmente para las partes, ¿verdad? Yo soy el propietario, voy a gozar de un canon de alquiler que me va a cancelar, que me va a pagar el arrendatario, ¿verdad? Y subsiste fundamentalmente un gravamen, por decir, una obligación de pago del arrendatario a mi favor por la suma, vamos a decir, de 500 bolivianos, por ejemplo, ¿verdad? El contrato de arrendamiento de un determinado, una determinada oficina, un determinado ambiente para vivienda, ¿verdad? Es conmutativo al igual que el contrato de compraventa, otra característica fundamental, porque se saben que desde el principio del contrato, desde la realización del contrato, existen obligaciones mutuas tanto para el arrendador como para el arrendatario, ¿verdad? Entonces, consiguientemente, es conmutativo por esas obligaciones que tienen entre las partes. Formal puede ser porque por regla general requiere que por lo menos tendríamos que establecer un contrato de arrendamiento con inscripción en derechos reales, siempre en el ámbito de que las partes puedan decidir esa formalidad a los efectos, por ejemplo, del cumplimiento de las obligaciones que tienen las partes, ¿verdad? En ese contexto, el contrato de arrendamiento es el consentimiento en cuanto genera fundamentalmente los efectos desde el inicio o hasta una tácita reconducción que podría generarse después de la conclusión de un determinado tiempo, ¿no? Lo que nos dice el artículo 685 del Código Civil. Nos dice el uso y goce temporal. Podríamos establecer, por ejemplo, para 1 año, 2 años o 5 años, ¿no? El artículo 688 del Código Civil nos está estableciendo duración máxima, ¿verdad? A ver, ¿quién me podría ayudar, por favor, con la lectura del artículo 688 del Código Civil? Doctor, Adelante, por favor. Artículo 688. Duración máxima, salvo lo dispuesto por los artículos 713.1 y 720. El arrendamiento no puede celebrarse por más de 10 años, quedando reducido a este si se establece un plazo mayor. ¿Verdad? Vean ustedes, ¿no? Hay un eco, doctora, en el equipo, ¿no? Salvo lo dispuesto, nos dice, ¿no? Duración máxima, ¿no? Duración máxima. Salvo lo dispuesto por los artículos 713, parágrafo primero, y 720. El 713, ¿qué nos dice, verdad? Del arrendamiento, nos dice, ¿no? Esta sección comienza con del arrendamiento de fondos destinados a vivienda, dice, de los fondos urbanos destinados a vivienda. En este artículo 713, numeral 1, dice, el arrendamiento en todo o en parte de un fondo urbano que se destine a solo, que se destine solo o preferentemente a vivienda, no se extingue sino por uno de los modos señalados en el artículo 720, ¿verdad? Numeral 2. El arrendamiento de mansiones y de otras residencias similares expresamente calificadas así por la autoridad administrativa competente se rige por las disposiciones de la sección anterior. Y remitámonos al artículo 720, ¿no?
Por favor, el artículo 720, a ver, por favor, una lectura. Causas de extinción, nos dice, a ver. Doctor, Artículo 700. Adelante, doctora Mayra, adelante. Artículo 720. Modos de extinción. El arrendamiento de fondos urbanos destinados a vivienda se extinguen 1. Por separación unilateral del contrato que haga el arrendatario mediante la entrega voluntaria del fondo al arrendador. 2. Por muerte del arrendatario, salvo el caso en que éste hubiese dejado cónyuge o hijos menores que se encuentren viviendo en el inmueble, en favor de quienes se mantiene el contrato. 3. Por sentencia ejecutoriada de desahucio por las causales que señala expresamente la ley. Perfecto, muchísimas gracias, doctorita, ¿no? Entonces, consiguientemente, miren ustedes, esta duración máxima, salvo los dispuestos en este artículo 713, numeral 1 del Código Civil y el 720 del Código Civil que nos acaba de dar lectura la doctora Mayra Rojas, dice, no puede celebrarse por más de 10 años. ¿Verdad? No puede celebrarse por más de 10 años, quedando reducido a este si se establece un plazo mayor. ¿Cuál creen ustedes el fundamento de que el legislador haya establecido un plazo para la celebración de un contrato de arrendamiento de 10 años, colegas? A ver. ¿Por qué creen que ha colocado 10 años, no? Aquí dice por más de 10 años. No puede celebrarse por más de 10 años. ¿Qué opinión les merece esta situación? A ver, colegas. Doctor, disculpe, es tal vez por Doctora el tema, Sonia, adelante. Buenas noches. buenas noches, es tal vez por el tema del usucapión, doctor, aunque en la usucapión sabemos que los detentadores obviamente son los inquilinos, ¿no? Pero nuestro código es antiguo. Esa Evidentemente, es ¿no? mi opinión, doctor. Sí, perfecto, doctora Sonia. A ver, ¿algún otro colega también, por favor? A ver, ¿por qué creen que que el legislador en este artículo 688 haya dispuesto, ¿no? Salvo lo dispuesto por los artículos que hemos leído, el 713, numeral 1 y 720, el arrendamiento no puede celebrarse por más de 10 años, quedando reducido a este si se establece un plazo mayor, nos dice, ¿verdad? Imagínense que alguien haya cedido un contrato de arrendamiento por unos 15 o 20 años, ¿verdad? A ver, la doctora Sonia tiene un razonamiento, dice, ¿no? Habiéndose visto de que el artículo 110 y 138 establecen como medios y como mecanismo de adquirir el derecho de propiedad, puede ser susceptible, dice, de que el contrato de arrendamiento vaya en esa línea, ¿sí? En ese enfoque vaya a fin de evitar de que prospere una probable acción de usucapión, nos dice. A ver, los demás colegas, a ver, ¿qué opinión les merece esta situación? A ver, ¿alguien más, por favor? Sí, a ver, este 688 de nuestro Código Civil y el 687 de donde comienza la designación del contrato de arrendamiento, emerge de lo que es el Código Civil italiano. Ustedes saben que nuestro Código Civil, para la época en la que hemos tenido este código, en las modificaciones que hemos tenido,
es una copia del Código Civil italiano, ¿verdad? De ahí que algunas circunstancias se han copiado, digamos así, se han tratado de establecer en nuestra misma legislación, ¿no? Consiguientemente, esos serían los argumentos de alguna manera de poder evitar que se pueda argumentar el uso constante o la tenencia, la posesión continua, sí, ininterrumpida, por decir, por más de 10 años, que pueda configurar una probable, sí, una probable acción de usucapión, ¿verdad? En el Código Civil, Santa Cruz se nombraba como alquiler, era un contrato de alquiler que se denominaba en ese entonces, en el primer Código Civil que nosotros hemos tenido allá por 1836, ¿verdad? Entonces, ese código se llamaba contrato de alquiler, ¿no? La nueva legislación, la nueva sistematización lo determina como contrato de arrendamiento, siguiendo la línea del Código Civil italiano, ¿verdad? En ese contexto, esta primera situación se denominaba como un contrato de locación, ¿no? Esa locación mediante el cual las partes generan una determinada relación contractual por el cual el locador, ¿sí? El locador, el propietario, ¿sí? Entrega a favor del locatario, ¿sí? A favor del locatario, el uso, goce temporal de un determinado bien o un determinado bien mueble o inmueble a cambio de un determinado precio, ¿no? A cambio de lo que en nuestro 685 de nuestro Código Civil dice, a cambio de un canon en este caso, ¿verdad? El contrato de arrendamiento, por sus características, es oneroso. Primeramente, habíamos dicho que es consensual, ¿verdad? Es consensual, ¿sí? Una segunda característica que rige al contrato de arrendamiento es su onerosidad, es decir, el contrato es oneroso, ¿sí? Lo cual implica que el arrendatario, a cambio de la ventaja que recibe por el uso, goce y disfrute, digamos, de la utilidad de la cosa, debe pagar al arrendador, al propietario, debe pagar un canon convenido, en este caso un precio, ¿verdad? Un precio que puede ser en dinero o puede ser en especie, según lo convenido por las partes, ¿verdad? Que es generalmente lo que nosotros establecemos en oficina, digamos, en el bufete jurídico, en la realización de un contrato, siempre tiene un canon de alquiler basado en dinero, ¿sí? Basado en dinero. O sea, normalmente dicen, pues, bueno, 500 bolivianos o 1000 bolivianos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esta situación que se lo fija es en base al tiempo que va a usar, ¿no? Va a usar o va a tener la utilidad el arrendatario de la cosa, ¿no? Esta característica lo diferencia, por ejemplo, de lo que es el contrato de comodato o préstamo de uso, que es un contrato gratuito por su esencia, ¿verdad? El contrato de comodato es gratuito, ¿no? A diferencia del contrato de arrendamiento. Otra característica que tiene el contrato de arrendamiento es que es temporal, ¿verdad? Es temporal. Esta temporalidad lo habíamos visto aquí en el 688 del Código Civil, que reitero y ratifico que dice que no puede celebrarse un contrato más allá de los 10 años, ¿verdad? Más allá de los 10 años. Es necesariamente que tiene que tener un determinado tiempo, ¿sí? Y de que no puede ser de manera perpetua, ¿verdad? Siempre tiene que ser establecido dentro de los parámetros que dice el 688 en un tiempo de 10 años como máximo, dice, ¿verdad? Ahora, pueden ser otros plazos que las leyes podrían, las partes, perdón, podrían establecer, ¿sí? Pueden ser de 15 años, 20 años podrían establecer, pero si es que existiera algún conflicto legal, algún conflicto entre las partes, ustedes saben que este 688 dice, quedando reducido a ¿sí? A los 10 años, si se establece un plazo mayor, nos está diciendo bien claro, ¿verdad? Ahora bien, teniendo estas características, ¿cómo lo ubicamos, verdad? ¿Cómo lo ubicamos y ratificamos aquella situación contractual que identifica en el ámbito de los contratos al arrendamiento? Reitero una vez más, hemos dicho que es consensual,
¿verdad? Es consensual, porque se llega a perfeccionar este tipo de contratos con el solo acuerdo y consentimiento de las partes, ¿verdad? Pudiendo ser de manera escrita o de manera verbal, sin la necesidad de alguna situación formal, de alguna situación contractual, ¿verdad? Para efectos probatorios se recomienda siempre establecer un documento que pueda determinar algún grado probatorio de conformidad al 1328 de nuestro Código Civil, ¿verdad? Que nos dice el 1328, siempre vamos a usar como referencia, ¿no? Siempre vamos a dar una lectura. Sí, prohibición de la prueba testifical, nos dice este artículo 1328. La prueba testifical no se admite. ¿Cuándo? Para acreditar la existencia ni la extinción de una obligación cuando el valor de ella exceda el límite de las acciones de mínima cuantía determinada por la ley de organización judicial, excluyendo frutos, intereses u otros accesorios o derivados de la obligación principal. Tampoco se admite la prueba testifical, dice, en contra y fuera de lo contenido en los instrumentos, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes, a tiempo o después que ellos se otorgaron, aun cuando se trate de suma menor, ¿verdad? Consiguientemente, cuando estamos estableciendo, digamos, un contrato de arrendamiento, siempre es útil, siempre es preferible de que el mismo sea mediante una prueba documental que signifique, ¿no? Que signifique una certeza probatoria a los fines de la realización de un determinado contrato, en este caso, ¿verdad? Eximiéndose, ¿no? Conforme lo previsto en 1328 del Código Civil, nos dice. Este tipo de contratos de arrendamiento conforme al 685 del Código Civil es de libre discusión, no son contratos de adhesión, ¿no? No son contratos de adhesión, es de libre discusión. Lo que quiere decir que las partes, ¿sí? Que las partes dentro del ámbito de la libertad consensual, dentro del ámbito de lo que es la autonomía de la voluntad de las partes, pueden negociar, pueden pactar las cláusulas y los términos en los cuales se realice este tipo de contratos, ¿sí? A los cuales decimos es de libre discusión, ¿no? De libre discusión y no de adhesión, ¿verdad? De libre discusión, ¿no? Así nos establece el 519, por ejemplo, el contrato es ley entre las partes, ¿verdad? Con relación a los contratos de adhesión, en lo referente al arrendamiento, podría establecerse cuando existen, digamos, instituciones a las cuales ya existen, como hemos visto en anterior oportunidad, contratos a los cuales ya se hayan predeterminadas las cláusulas a las cuales la otra parte contratante, en este caso el arrendatario, podría ser, simplemente se sujeta, se adhiere, ¿verdad? Se adhiere. Entonces no tiene opción de poder discutir, por decir, el canon, no tiene opción de discutir el tiempo, podría ser, porque no puede decir este contrato de arrendamiento solamente va a tener tiempo por 2 años y pare de contar, ¿verdad? Entonces no tenemos opción de poder negociar un tiempo, no tenemos opción de poder establecer un canon, ¿no? Que ya podamos verlo como de libre discusión. La característica fundamental que hacíamos referencia desde un inicio, ¿verdad? Que es bilateral, ¿verdad? Genera obligaciones recíprocas, como habíamos dicho, es de efectos conmutativos para las partes, ¿verdad? Es efectos coetáneos a las partes interdependientes de la relación que existe entre el arrendador y el arrendatario, ¿verdad? Por una situación de que el arrendador se encuentra en la obligación de garantizar el uso y goce, ¿no? Del espacio, del bien o de la cosa que ha cedido en contrato de arrendamiento a favor del arrendatario, ¿verdad? Consiguientemente, esas condiciones hacen de que en los efectos conmutativos que genera este tipo de contratos, las obligaciones que tiene el arrendador. Por su parte, ¿no? En el ámbito bilateral, habíamos visto en definición del 685 del Código Civil, es que el arrendatario tiene la obligación de pagar un determinado monto, ¿verdad? De pagar un determinado monto, un determinado canon nos está diciendo, ¿verdad? Un determinado canon nos dice el 685 que se estipula en precio, un determinado monto de dinero que
periódicamente, mensualmente, en este caso, recibe el arrendador, el propietario, a cambio de ceder el uso o goce de una determinada cosa al arrendatario, ¿verdad? Consiguientemente, este tipo de contratos puede verse afectados en este tema de la bilateralidad por resolución, por ser en algunos casos excesiva onerosidad, ¿sí? Excesiva onerosidad o la excepción de incumplimiento, por ejemplo, que se podría plantear cuando las partes no cumplen o finalmente se exceden a los márgenes establecidos por las partes en un determinado contrato de arrendamiento. Otra característica que identifica al contrato de arrendamiento es que es de tracto sucesivo, ¿verdad? Este de tracto sucesivo ya habíamos analizado anteriormente el artículo 685 en el contrato de compra-venta, ¿verdad? En el contrato de compra-venta habíamos visto esta situación. En el contrato de arrendamiento se cumplen con el transcurso del tiempo, ¿sí? Es decir, las obligaciones se generan que se generan en el contrato de arrendamiento son susceptibles de cancelarse, ¿sí? De cancelarse de manera periódica, ¿sí? De manera periódica, mensualmente puede ser, y en algunos casos, como les había anticipado anteriormente, establecer una causal de resolución por incumplimiento de pago en el canon de alquiler, por ejemplo, ¿verdad? Por incumplimiento en el pago de alquiler, sí, o finalmente podría ser por excesiva onerosidad, ¿verdad? Por excesiva onerosidad en el pago del canon de arrendamiento, ¿no? Consiguientemente, esas circunstancias están reguladas en los artículos 581 al 583 del Código Civil. ¿Qué nos dicen estos artículos 581 al 583 del Código Civil? El 581 nos dice, ¿no? Sección 3 de la resolución por excesiva onerosidad. Resolución judicial por excesiva onerosidad de los contratos con prestaciones recíprocas. 1. En los contratos de ejecución continuada, periódica o diferida, la parte cuya prestación se ha tornado excesivamente onerosa por circunstancias o acontecimientos extraordinarios e imprevisibles podrá demandar la resolución del contrato con los efectos establecidos para la resolución por incumplimiento voluntario, nos está diciendo. ¿Qué quiere decir esta situación? ¿Verdad? Dice, en los contratos de ejecución continuada, periódica o diferida. Entonces, se establece que en el tiempo, en la realización del contrato, en el transcurso, en la vigencia del contrato, ¿sí? Se ha tornado onerosa. ¿Qué podrá ser esta situación? Que el propietario pueda alterar el canon o pueda exceder en el cobro del canon al cual inicialmente habíamos pactado, ¿verdad? ¿Sí? O por circunstancias o acontecimientos extraordinarios o imprevisibles que podrá demandar la resolución del contrato con los efectos establecidos para la resolución por incumplimiento voluntario. Podríamos plantear un incumplimiento, ¿sí? Una resolución del contrato por incumplimiento voluntario o por cumplimiento atribuible a la parte arrendadora, en este caso, ¿verdad? Porque está incumpliendo en el hipotético caso de cobrarnos más allá de lo que habíamos pactado en el contrato inicial. El Romano 2 nos dice, la demanda de resolución no será admitida si la prestación excesivamente onerosa haya sido ya ejecutada o si la parte cuya prestación se ha tornado onerosa en exceso era ya voluntariamente incumplida o si las circunstancias o los acontecimientos extraordinarios e imprevisibles se presentaron después de cumplirse la obligación. Entonces, aquí nos está estableciendo este Romano 2, ¿no? Que hay una tácita aceptación, digamos, de las condiciones o de las circunstancias de onerosidad en las cuales se ha contextualizado ya el contrato. Ya hemos aceptado, ¿no? Entonces, consiguientemente, no podríamos alegar, ¿no? Resolución del contrato por excesiva onerosidad. Tendría que ser de inicio. 3. Tampoco se admitirá la demanda de resolución si la onerosidad sobrevenida está inclusa en el riesgo o área normal del contrato.
¿no? Entonces, un contrato aleatorio establece que eventualmente a futuro, ¿verdad? A futuro las partes podrán establecer de manera circunstancial que puede elevarse el canon de alquiler por alguna razón aleatoria que convienen en el contrato inicial, ¿verdad? Consiguientemente, la otra parte contestará y dirá, pues no, en la cláusula 9ª, 10ª, hemos previsto las partes que este contrato iba a sufrir una modificación en el canon de aquí a, como si es de 10 años como máximo, de aquí de aquí a 2 años o 3 años, según las circunstancias pactadas. El numeral 4 de este artículo 581 nos dice, el demandado puede terminar el litigio si antes de sentencia ofrece modificar el contrato en condiciones que, a juicio del juez, sean equitativas. ¿Verdad? Nuevamente acá podemos establecer por analogía la aplicación del artículo 945 del Código Civil, que habla de las transacciones, ¿verdad? Que habla de las transacciones, ¿no? Dice, el codemandado puede terminar el litigio si antes de la sentencia ofrece modificar el contrato en condiciones que a juicio del juez sean equitativas para ambas partes, ¿verdad? No. Entonces, esta circunstancia nos está estableciendo el 581. El 582, de igual manera, nos dice reducción, modificación judicial por excesiva onerosidad de los contratos con prestación unilateral. En la hipótesis prevista en el artículo anterior y cuando se trata de contratos con prestación unilateral, la parte perjudicada puede demandar se reduzcan sus prestaciones a la equidad o se modifiquen las modalidades de ejecución que a juicio del juez sean suficientes para esa reducción a la equidad. Es decir, el contrato siempre prevé un acuerdo de partes, artículo 519, equitativo y equilibrado entre las partes, ¿verdad? A eso es ese es el acuerdo que determina la fuerza de ley. El 450 también nos dice, es el acuerdo de voluntades, ¿verdad? Consiguientemente, ese acuerdo de voluntades que establece el 450 del Código Civil, compatible en el ámbito de los efectos jurídicos que genera el contrato, artículo 519, 520, 21 también del Código Civil, ¿no? Nos establece esta posibilidad de que se pueda establecer siempre un equilibrio, una equidad de obligaciones entre las partes, ¿verdad? Un desequilibrio puede ser susceptible a que tengamos que demandar la aplicación de la resolución por excesiva onerosidad, ¿verdad? Excesiva onerosidad o por incumplimiento de las partes en el contrato de arrendamiento. Finalmente, ¿verdad? El 583 del Código Civil nos dice, excepción, contratos aleatorios. A los contratos aleatorios no son aplicables las normas de los artículos precedentes. ¿Qué quiere decir esta situación? ¿Sí? Que las partes han previsto circunstancias futuras que son imprevisibles en este caso, ¿verdad? Que son imprevisibles, son aleatorios. Consiguientemente, o bien el mismo puede estar sujeto al cumplimiento de una situación predeterminada, o finalmente tal vez esa situación predeterminada no existe, ¿verdad? Entonces, dice este 583, esos contratos aleatorios no son factibles de demandarse por excesiva onerosidad, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tal si un contrato se ha previsto que, digamos, a los 2 o 3 años, eventualmente pienso que por esta avenida se va a generar, digamos, una avenida de alto tráfico vehicular y va a ser fuente de digamos, un movimiento económico muy, muy alto, ¿verdad? Consiguientemente, a usted le va a convenir arrendar esta tienda, este inmueble, estas oficinas, por ejemplo. Imagínense que de aquí a 2 años no pase nada, de a 3 años no pase nada, ¿verdad? Consiguientemente, esa circunstancia es aleatoria, por el cual el arrendador no puede valerse del mismo y decir, bueno, pues han pasado 2 años y me tienes que aumentar el alquiler a lo que habíamos pactado,
¿verdad? No se ha cumplido la situación aleatoria que se había generado al inicio del contrato. ¿De acuerdo? Habíamos dicho que el contrato de arrendamiento, en otra de sus características, también es oneroso, ¿verdad? Genera una ventaja, lógicamente, al arrendador de manera temporal, genera una utilidad que produce la cosa arrendada, la cosa cedida en contrato de arrendamiento a favor del arrendatario, que el mismo que tiene como contraprestación dar un canon, como dice el 685 del Código Civil, un canon de arrendamiento a favor del propietario. ¿Sí? Esta reciprocidad entre el uso y el pago del contrato de arrendamiento hace las diferencias con lo que es el contrato de comodato, por ejemplo, ¿no? El contrato de comodato generalmente es gratuito, ¿sí? Está sujeto a un marco de temporalidad, ¿sí? Tiene un determinado tiempo, ¿verdad? Pero en su esencia el contrato de comodato es a título gratuito. ¿Sí? Se da igual que en el contrato de arrendamiento el uso y goce temporal de una determinada cosa, ¿sí? Pero a título gratuito. En cambio que en el arrendamiento existe un determinado pago, un determinado canon de alquiler o de arrendamiento que se tiene que pagar periódicamente. El contrato de arrendamiento es esencialmente oneroso y según se conozcan, digamos, o no de antemano los beneficios o frutos que pueda generar este contrato, generan obligaciones aleatorias, como lo habíamos visto en un inicio, y condiciones onerosas, ¿verdad? Onerosas, ¿no? Esta función hace que se diferencie de los demás contratos, por ejemplo, del contrato de comodato o del contrato de donación, generalmente lo hemos visto, ¿verdad? El contrato de arrendamiento es un contrato típico, ¿verdad? Es un contrato típico porque el mismo está dentro de los que establece un contrato nominado, es decir, está dentro de los contratos en particular que establece este título 2, capítulo 1 de nuestro Código Civil, que empieza a darnos esta explicación con el artículo que se refiere a la compraventa, según el 584 de nuestro Código Civil, ¿no? Entendiendo por esa circunstancia que nuestra legislación regula el contrato de arrendamiento de manera expresa a partir del artículo 685 de nuestro Código Civil, ¿verdad? 685 de nuestro Código Civil. Asimismo, básicamente, ¿cuáles son los requisitos que se generan o que se necesitan para generar o para establecer un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Los requisitos previstos en el artículo 452 de nuestro Código Civil, ¿verdad? Es decir, el objeto, ¿sí? El objeto, la causa, el consentimiento y si se requiere las formalidades de nuestro código que establece para los contratantes, ¿verdad? En ese contexto, las partes contratantes, como cualquier otro contrato, ¿sí? Que establece el 452, necesita que las partes tengan la plena capacidad, ¿sí? La plena capacidad para celebrar un determinado contrato, ¿verdad? Téngase en cuenta de que no se trata de un contrato de transferencia, ¿verdad? No es un contrato de transferencia, sino es un contrato de cesión de uso y goce temporal de un determinado bien mueble o inmueble a cambio de un determinado canon de alquiler que genera obligaciones, ya hemos dicho, conmutativas, sí, es un contrato que genera obligaciones a las partes, ¿verdad? A las partes. El objeto del contrato de arrendamiento es doble, diríamos así, ¿verdad? En el mismo contrato de arrendamiento. Por un lado, es el canon de alquiler, ¿sí? Es el canon de alquiler que una de las partes, es decir, el arrendador tiene que cancelar al propietario del fondo, al propietario del bien inmueble. Y por el otro lado, en el ámbito conmutativo, ¿sí? Genera la utilidad que produce la cosa que está usando y que está gozando de manera temporal, ¿sí? El canon de alquiler generalmente está estipulado como un mecanismo auxiliar en la realización del contrato de arrendamiento, ¿sí?
un mecanismo auxiliar, ¿no? Que es diferente del contrato de comodato, que es diferente del contrato de donación, ¿verdad? Siempre es en dinero, habíamos visto esa situación, o puede ser alguna vez o esencialmente o excepcionalmente en especie, ¿verdad? Entonces, esta situación está sometida y está librada a la autonomía de la voluntad, a la libertad contractual que se deja a las partes, ¿verdad? En otro ámbito del objeto del contrato de arrendamiento es que la utilidad que producen las cosas puede recaer sobre cualquier tipo de bienes, por ejemplo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, urbanos o rústicos, ¿no? En este caso, yo, por ejemplo, voy a proceder al arrendamiento de una oficina, por ejemplo, en un edificio, ¿verdad? Entonces, mediante el cual voy a generar frutos, ¿no? Voy a generar un trabajo profesional de asesoramiento jurídico que me va a generar ingresos económicos de los cuales yo tengo que deducir, por ejemplo, un objeto de pago del canon de arrendamiento al propietario del inmueble en este caso, ¿verdad? Otra característica es que el bien inmueble, como en el ámbito de los contratos, tiene que estar determinado, ¿verdad? Tiene que estar determinado cuál va a ser el fondo, cuál va a ser la oficina, cuál va a ser el ambiente objeto de arrendamiento. En este caso, yo estoy arrendando, por decir, la oficina número 1 del edificio, por decir, el edificio Señor de la Exaltación, por ejemplo. Sí, el piso 1, oficina 1, sí, del edificio Señor de la Exaltación, donde tengo establecida mi oficina, por decir, ¿no? Ahí está claramente establecida. Esta situación debe estar también dentro del comercio humano, ¿verdad? En el objeto de lo que es la realización del contrato tiene que estar, tiene que ser lícito en la realización de ese contrato, es decir, tiene que ser apto para que el mismo sea cedido en un contrato de arrendamiento, es decir, está determinado como el objeto del contrato para una situación lícita en este caso. Otra característica es que el bien inmueble, objeto de arrendamiento, sea de propiedad del arrendador en este caso, ¿verdad? Sea de propiedad del arrendador o finalmente, excepcionalmente, el que me está suscribiendo el contrato de arrendamiento tenga un poder con las facultades que le autorizan poder realizar este tipo de contratos de arrendamiento. ¿De acuerdo? Hasta aquí, a ver, colegas, en el contrato de arrendamiento, ustedes habrán visto alguna experiencia, alguna situación que muy llamativa o tienen alguna pregunta también. A ver, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Yo tengo la siguiente consulta. En Adelante, los con- doctora Sonia. el leasing es también un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Y cuando se trata de leasing, que son contratos de arrendamiento por maquinaria generalmente, pero también hay por inmuebles, se debe pagar un seguro. ¿Eso está previsto en nuestra jurisdicción, en nuestra norma? Esto está previsto en el derecho comercial. Tendríamos que revisarlo el Código de Comercio, ¿verdad, doctora Sonia? En el Código de Comercio está establecido el leasing y hay otras modalidades también que en el ámbito del derecho comercial operan, ¿verdad? Bajo este tipo de relación contractual. ¿Verdad, doctorita? Sí, doctor. Sí, tiene Sí. razón. Sí, el Sí. Código de Comercio tendríamos que revisar, ¿verdad? Por el momento, ¿no? Estos contratos de nuestro Código Civil lo estamos viendo a partir de lo que es el 584, lógicamente, pero independientemente, y muy bueno el aporte de la doctora Sonia, es que no solamente, ¿sí? No solamente en el ámbito contractual tiene que ver lo establecido en nuestro Código Civil, ¿sí? Es tan amplio, es tan diverso el ámbito de la voluntad de las partes que en el ámbito del derecho comercial hay otros mecanismos, hay otros institutos jurídicos
como el leasing, por ejemplo, que es un objeto también de esa relación contractual que tiene sujeción a lo que establece las características del 685 de nuestro Código Civil, ¿no? Y otro tipo de contratos podríamos verlos, como les digo, siempre están dentro del ámbito de lo que es la amplitud y la expectativa que se genera en las necesidades y utilidad que las partes le dan a esa relación contractual que emerge siempre, siempre de la autonomía de la voluntad y cuyo límite tiene siempre la ley, ¿verdad? Gracias, doctora Sonia. ¿Algún otro colega? A ver, por favor. Doctor, Doctora Joemí, buenas noches, adelante. buenas noches. Doctor, como nos había indicado, el contrato de arrendamiento es solemne, nos dijo, ¿no? Eso que denota que también podría ser registrado en derechos reales, ¿no? Contándole alguna experiencia que yo tuve, sí vi el registro de un contrato de arrendamiento registrado en un folio real, en el cual se lo registraba también como gravamen y el monto del gravamen se lo multiplicaba por el año, el monto del alquiler se lo multiplicaba por el tiempo que iba a ser el contrato de arrendamiento. De esa forma pude ver el registro de un contrato de arrendamiento, se lo inscribía como gravamen. Sin embargo, doctor, esto en la práctica no se ve no mucho. El caso que yo le indico era el arrendamiento de para, para un local de un banco era. El monto era elevado, entonces por seguridad jurídica yo pienso que el banco le dijo no al propietario que le iban a registrar como gravamen. El monto del alquiler era muy alto. Por esa razón yo pienso que también ha accedido el propietario y el banco a registrarlo. Sin embargo, como ya le indicaba, no se ve muy a menudo esto. Pero esa vez que yo lo pude ver, entonces pude ¿no? comprender y aprender también en ese momento que sí se podía registrar el contrato de arrendamiento. Sí, indudablemente. Muchas gracias, doctora Joemí. Sí, evidentemente, ¿verdad? Ese tipo de contratos, los cuales están generados a la autonomía de la voluntad. Y en este caso, un contrato de arrendamiento lo podríamos nosotros ver de manera formal, podemos ver solemne. Como hemos dicho, es un precio. Hace rato decíamos que es un contrato de tracto sucesivo, ¿verdad? Un determinado precio. Entonces, cabe entender acá de que yo le estoy alquilando, por decir, por 2 años, un inmueble, ¿sí? Y quieren registrarlo en derechos reales, perfecto. Entonces estaríamos hablando de la suma de por lo menos 24.000 bolivianos, digamos, a 1.000 bolivianos mensual. ¿Verdad? Entonces podría ser registrable, ¿sí? En escritura pública, conforme establece el 1287 del Código Civil, y poder registrarlo en derechos reales, ¿verdad? Como una especie de garantía. En otras legislaciones, les comento, doctora, y distinguidos colegas, en México, por ejemplo, en legislaciones del Perú, por ejemplo, existen acápites en los cuales establecen un parámetro, ¿sí? Por ejemplo, dicen si el contrato de alquiler es superior a los 1.000 bolivianos, sí o sí ese contrato se tiene que hacer, digamos, ese contrato de arrendamiento puede ser en un documento, un instrumento público, ¿sí? En una escritura pública y que puede ser registrable, nos dice. Sí, otros dicen, si es menor a determinado monto de dinero, por ejemplo, dice, puede ser, alternativamente, puede ser un documento privado. Es decir, nos da la posibilidad de que este tipo de contratos tengan efectos, digamos, ad probatione y ad solemnitate en el ámbito de la prueba y ser registrables en el ámbito de los derechos reales, ¿no? Entonces, nosotros no lo tenemos acá, esa situación, ¿no? En nuestro Código Civil hay un vacío. Y muy bien podría ser este tema también un tema de tesis, ¿sí? Para poder regular esa situación. O hasta lo que establece, les decía en el anterior clase, este contexto del artículo 585 del Código Civil, esos contratos de tracto sucesivo. Aquí solamente tenemos un acápite, un artículo, nada más. No dice de qué manera y listo. Venta con reserva de propiedad y punto. Nos dice nada más el 585. Si ustedes lo revisan bien, son 3 parágrafos, nada más.
¿no? Tendría que ser tal vez un marco normativo que regule, por ejemplo, estos contratos de compra-venta de trato sucesivo que muy bien ahora están de moda, ¿no? En diversas instituciones. Uno va a un edificio, dice, usted tiene ya el departamento, se le va a transferir con el 10%, con el 20% de anticipo y el resto va a ir pagando, ¿no? Pero ¿qué tal si hay alguna situación eventual que no impide cumplir esa obligación, ¿verdad? Eso habría que regular y habría que normar para efectos de poder establecer un equilibrio entre las partes, ¿verdad? Tendríamos que ver eso también. Muchísimas gracias, doctora Joemí. A ver, ¿algún otro colega también, por favor? Doctor Salomón, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, lo que la colega dijo hace instantes es cierto, lo del gravamen, ¿no? Pero en el código también está indicado de que cuando hay el pago anticipado por 2 años, sí o sí bueno, no sí o sí es por voluntad, ¿no? Pero hay la posibilidad de grabarlo con las formalidades correspondientes, doctor. Sí, gracias, doctor. Muy buenos aportes. Sí, evidentemente. Por eso les decía, distinguidos colegas, es siempre a la autonomía de la voluntad. En materia de contratos rige el principio de la autonomía de la voluntad, ¿no? Entonces, esta situación nos da la posibilidad de que nosotros podamos registrarlo en derechos reales como una suerte de garantía y o gravamen, por decir, sobre el cual se constituye esa garantía en favor del arrendador, por en este caso, de que se respete los marcos, los términos de la relación contractual con el que se ha establecido y no pueda ser susceptible, por ejemplo, de alegarse, qué sé yo, incumplimiento de una de las partes o la aplicación de alguna situación de excesiva onerosidad al contrato original que se había pactado, ¿verdad? Entonces, son circunstancias, distinguidos colegas, que las partes en el ámbito de lo que establece el 1540 del Código Civil, el 450 y el 519 de nuestro Código Civil, dan la posibilidad de que podamos nosotros elaborar este tipo de contratos y acuerdos que tengan, como dice su definición, crear, modificar una determinada relación jurídica susceptible de ser registrable en el ámbito de derechos reales a los fines de establecer la publicidad y oponibilidad siempre de un derecho constituido mediante un contrato. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, doctor Salomón. Bien, la causa en el ámbito de los contratos de arrendamiento se entiende como aquel elemento objetivo que pone en movimiento al acto jurídico, ¿verdad? Es decir, al contrato, ¿sí? El fin inmediato del contrato de arrendamiento, ese elemento abstracto típico, es idéntico a lo que recaen sobre todos los actos jurídicos sobre los cuales nosotros ejercemos, digamos, nuestra autonomía de la voluntad, ¿verdad? En este caso, yo, Jorge Arias, quiero ceder en contrato de arrendamiento un inmueble ubicado en la Ceja del Alto, en un lugar muy comercial, ¿sí? Y pretendo, a cambio de esa cesión de uso y goce temporal, ¿sí? Tener un elemento patrimonial, ¿sí? Que persigo en un determinado canon de arrendamiento. Ahí está, ¿verdad? Entonces, la causa es fundamentalmente, es un razonamiento que, por una parte, el arrendador tiene la obligación de pagar el canon, ¿sí? De pagar el canon de arrendamiento convenido en un determinado plazo, tiempo, ¿sí? Y a cambio de que el arrendador, como fundamento de la causa, tenga por objeto la cesión de ese inmueble, la cesión de ese ambiente, ¿sí? De manera temporal al arrendador para que él tenga la posibilidad, en este caso,
de generar un ambiente comercial, puede ser qué sé yo, un buffet jurídico, puede ser un local de expendio de comidas, qué sé yo, ¿sí? A cambio de una función que va a generar ese ambiente, que le va a generar una determinada utilidad, ¿verdad? Una determinada utilidad que también va a repercutir en el arrendador en este caso. Es en función a ello que el contrato no, que el contrato puede ser determinado si es que no existiera estas circunstancias que lo hemos determinado, el objeto, la causa, puede ser susceptible de nulidad en materia de derecho civil, ¿verdad? Antes de la celebración del contrato de arrendamiento, tenemos que determinar cuál es el objeto y la causa que genera la realización de un contrato de arrendamiento en este caso, ¿verdad? Otro contexto que genera al contrato de arrendamiento es el motivo, ¿no? El motivo ya señalado a través de lo que es el ámbito psicológico, en aquel ámbito de discernimiento, aquí en el ámbito de interés que tiene una de las partes en generar una relación contractual con otra persona, con otra parte, que tenga el interés para poder arrendar, para poder usar y gozar de ese bien inmueble de manera temporal, con los efectos que genera, lógicamente, para él, ¿no? Entonces, yo tengo mi oficina, por ejemplo, acá en el Cruce Villacha. Sí, lo he arrendado muy cerca al Tribunal de Justicia de la Ciudad del Alto, muy cerca a derechos reales, y lógicamente sé que me produce un efecto económico, sí, a mi parte en calidad de arrendador, como también al propietario que me ha arrendado el ambiente, ¿verdad? Entonces, son esos elementos que se configuran en el ámbito del contrato de arrendamiento de un determinado bien inmueble, en este caso lo estamos poniendo, ¿no? Lo habíamos visto en el plazo, es de 10 años como máximo, lo hemos visto, ¿sí? Hay otros elementos que también en el ámbito del contrato de arrendamiento se pueden ser susceptibles de división, pueden ser susceptibles de clasificación, por decir, en contratos que pueden ser de una condición suspensiva o extintiva, podría ser, ¿verdad? Un contrato de arrendamiento con arras, un contrato de arrendamiento con una cláusula penal, o tal vez establecer un contrato de arrendamiento consigo mismo, ¿verdad? Consigo mismo en la aplicación del artículo 471 del Código Civil. ¿De acuerdo? Hasta aquí, distinguidos colegas, ¿alguna duda, algo que ustedes quieran aportar en el ámbito de lo que es este contrato de arrendamiento que nos ha tomado un tiempito, ¿no? En el análisis del artículo 685 del Código Civil. A ver. Adelante, doctor. Doctor, sí, una característica también importante de este tipo de contratos, no está especificado en el código, pero siempre está de por medio una garantía. ¿Ya? ¿Qué concepto, cómo deberíamos de manejar este concepto en realidad? Esa duda, doctor, por favor. Algo, mire, muy pertinente, doctor Salomón, indudablemente. Muchísimas gracias por la acotación, ¿verdad? Generalmente en todos los contratos de arrendamiento que se generan, ¿no? Dicen, ¿no? ¿Qué garantía me va usted a dar, verdad? A veces se generan garantías, por ejemplo, en el adelanto mismo del contrato de arrendamiento. A veces se generan garantías en lo que es, por ejemplo, una garantía personal, ¿verdad? Una garantía personal, o tal vez hay un monto adicional inclusive del contrato de arrendamiento, ¿verdad? Normalmente lo hemos visto, esta situación en la práctica lo hemos visto cuando hay la posibilidad de que las partes puedan incumplir. Es decir, a eso me iba en este caso de el contrato de arrendamiento con arras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí se establecía, por ejemplo, el contrato por el cual el arrendador entrega cierta suma de dinero o bienes fungibles, podría ser, ¿sí? Para reforzar el cumplimiento de la obligación, para reforzar el cumplimiento del arrendamiento. En este caso, esta garantía vendría a ser como unas arras confirmatorias en la realización del contrato, ¿no? O para reservarse la facultad de retractarse de la realización del contrato, en este caso, o del incumplimiento, podría ser, ¿verdad?
hemos pactado para un año, no, yo ya no quiero para un año, quiero irme a los 3 o 6 meses o 2 meses, ¿no? Entonces, en esta situación viene a establecerse las áreas penitenciales, ¿verdad? Las áreas penitenciales dependiendo de la suerte de tales bienes y la conducta posterior que generan los contratantes en este caso, ¿no? Para mi gusto, como les reitero una vez más, en la realización de los contratos hay lo que les acabo de comentar, los que les acabo de describir, esta cláusula de las arras o la garantía generalmente, ¿no? Que más que garantía lo podríamos establecer como una especie de arras, ¿no? Arras confirmatorias en la realización del contrato o arras penitenciarias en el incumplimiento del contrato. En algunos contratos decíamos, ¿no? Se está dando en garantía la suma de 20.000 o 30.000 bolivianos, ¿no? Hace unos días, como lo que me describía la doctora hace un momento atrás, la doctora Joemí, yo celebré un contrato de una institución de comunicaciones que está trabajando acá en la zona de Ciudad Satélite, ¿no? Y el propietario alquiló un piso entero de su inmueble y a cambio de eso recibió una garantía en la suma de algo así como 40.000 bolivianos, ¿no? 40.000 bolivianos iban a ser la garantía. Entonces, bueno, o sea, se sujetaba a lo que las partes establecían. Hicimos el contrato con esos elementos, ¿verdad? Independientemente de lo que es el canon de arrendamiento, sí, había esta garantía que era de como fungía como arras confirmatorias en la realización del contrato o tal vez como arras penitenciales en caso de incumplimiento del contrato en este caso, ¿no? Entonces, como les reitero, esa función vendría a ser esta clase de garantías que se pide en la realización del contrato, ¿no? O bien, como les reitero, va independientemente de lo que es el canon, dicen 2 o 3 meses adelantado, o finalmente un monto extra, o finalmente son garantías personales las que afianzan la realización o garantizan el cumplimiento de la relación contractual en este tipo de contratos de arrendamiento, ¿verdad? No sé si es pertinente, doctor, ¿no? O usted tiene otra visión, a ver, o los demás colegas, a ver, participaremos. Esta es nuestra última sesión, ¿no? Por favor, a ver. Quisiera que participemos, colegas, en esta última. Nos queda algo más de media hora, por favor, colegas, ¿no? A ver, por favor. O Doctor, hacemos grupos esta media horita para poder analizar algunos contratos y exponemos. A ver, ¿qué opinan? Doctora Sonia, adelante. sí, doctor, en relación al tema de las garantías, en muchos casos, por ejemplo, tenemos como característica los bolivianos de decir, vamos a hacer un contrato mixto, ¿no? Y decimos, ya no hablamos de garantías, sino decimos, vamos a hacer un contrato por el cual un determinado monto es por anticrético, pero el alquiler va a ser, el canon de alquiler va a ser un monto más pequeño, ¿no? Y hacemos un contrato mixto, ¿no? Que en realidad el tema es, como es la voluntad de las partes, se establece un contrato de anticrético y se determina que se va a pagar, que se pagará ya no un canon de alquiler, sino unas expensas, ¿no? Y para expensas también es demasiado alto. Entonces, hay estos temas que generalmente manejamos dentro de nuestra legislación boliviana, ¿no? O, bueno, adicional a la legislación boliviana, porque eso no está establecido, tampoco está normado, ¿no? Y como usted dice, para el tema de las garantías, lo que más se aproxima en realidad son las aras penitenciarias, ¿no? Por las cuales nosotros vamos a establecer ciertas situaciones en las que estas aras penitenciarias nos va a servir para proteger, digamos, el bien inmueble o para proteger al inquilino, ¿no? Exactamente, sí, doctora. Y hemos visto, ¿no? Hemos visto esa relación que usted nos decía, ¿no? En algunos contratos dicen, hay un contrato de anticrético y adicionalmente se paga un canon de arrendamiento, ¿verdad?
No sé si podríamos dar lectura al artículo 716. A ver, colegas, por favor, del Código Civil. ¿Alguien que tenga el código a la mano, por favor? Doctor. Adelante, doctor Weimar, adelante, buenas noches. Buenas noches. Doctor, artículo 716, prohibición de hacendar y dar en anticresis. Parágrafo 1. No puede darse al mismo tiempo en hacendamiento y anticresis un fondo urbano destinado a vivienda. Parágrafo 2. La contravención empareja la nulidad de la anticresis debiendo debiendo el propietario restituir las sumas recibidas más el interés bancario comercial a partir del día en que percibió el dinero. Parágrafo 3. El arrendamiento subsiste sobre todo el fondo entregado. Empero, el arrendador, si ha lugar, puede pedir reajuste del canon y obtener la renta legal máxima establecida en el artículo anterior. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. ¿No? El artículo anterior al que hace referencia, este artículo 716, nos dice reajuste, ¿no? del canon de arrendamiento. Uno, en caso de reajuste del valor catastral del fondo, sí, miren ustedes, aquí está tomando como un parámetro el valor catastral, dice, se reajusta proporcionalmente el canon de arrendamiento, ¿no? Dos, sin embargo, el arrendador en ningún caso puede obtener por todo el fondo un canon anual de arrendamiento superior al 10% del nuevo valor catastral, dice, ¿no? Y este artículo, el 716, que nos ha dado lectura el doctor Weimar, nos está haciendo referencia, ¿no? ¿Verdad? La prohibición que existe en contratos de arrendamiento y dar en antícresis, ¿verdad? Pero, reitero, como lo dijo la doctora Sonia, ¿no? Está sometido a la libertad contractual. En la oficina siempre hemos tenido este tipo de situaciones. Vienen y me dicen, estoy pagando, tengo un contrato de antícresis, pero a la vez estoy pagando un contrato de un canon de alquiler, nos dice. Entonces, a veces, bueno, es la libertad contractual de las partes. Mientras no exista una situación que pueda alterar, digamos, la buena fe, ¿sí? El acuerdo de las partes en la generación de este tipo de convenios, de este acuerdo de actos jurídicos, no hay paz, pero en el momento en que hay incumplimiento, en el momento en que surge esta situación, ahí se va a establecer de que la aplicación, por ejemplo, de este 716, conmina al acreedor, en este caso, al propietario, a la devolución del monto. Miren ustedes el 716. Consiguientemente, ¿no? Es ver el tema de lo que es estos tipos de contratos, analizar este tipo de contratos que eventualmente se dan, distinguidos colegas, estar sometido a la libertad. A veces hay propietarios que generan esta relación jurídica por el estado de necesidad que las personas tienen para una vivienda en este caso, ¿no? Sí, por favor, quiero conocerlos en voz, aunque sea, a ver, por favor. La doctora Noemí Michelle Alanoca, ¿está en sala? Doctora Karen Paola Checo. La doctora Mayra Rojas. Perfecto, doctor. Doctorita, ¿alguna experiencia con el contrato de arrendamiento? No, doctor, porque como anteriormente le había manifestado que yo no ejerzo la carrera, la abogacía libre, entonces no he hecho ningún contrato, doctor. Ya, doctorita. Perfecto.
pero les sirve, ¿no? Ahora nos estamos Claro que sí. nutriendo de conocimiento para poder ver este tema, ¿no es verdad? Aprendiendo mucho, doctor. Gracias, doctorita, gracias. Perfecto, a Hasta ver, luego. bien, en esta última parte quiero ingresar al análisis de los contratos de obra, ¿verdad? De los contratos de obra. Después de que hablamos el contrato de arrendamiento del 685, analicemos el 732 de nuestro Código Civil, nos habla de los contratos de obra. No sé si alguien podría darnos una lectura, por favor, del 732 del Código Civil. Artículo 732. Gracias, Noción. doctora Lilian. Por el contrato de obra, el empresario o contratista asume por sí solo o bajo su dirección e independientemente la realización del trabajo prometido a cambio de una retribución convenida. Parágrafo 2. El objeto de este contrato puede ser la reparación o transformación de una cosa, cualquier otro resultado de trabajo o la prestación de servicios. Muchísimas gracias, doctora Lilian. Muchísimas gracias. Sí, este artículo 732, en este capítulo 5 de nuestro Código Civil, habla de lo que están en el ámbito de lo que es, está contextualizado en el ámbito de este título segundo, que dice de los contratos en particular. Dice, ¿no? Como ha leído la doctora Lilian, ¿no? Dice, es el contrato de obra, ¿sí? Contrato de obra que el empresario contratista asume para sí solo o bajo su dirección, nos dice. Hay muchas definiciones en el ámbito de lo que es el contrato de obra. Este tratadista capitán señala que el contrato de obra es aquel por el cual una persona se obliga a efectuar una obra determinada para otra, quien la paga un precio por ella. Generalmente, ¿dónde se ve esto, colega, no? Cuando nos vienen a la oficina, dice, hay una persona que es propietario de un bien inmueble, dice, y hay otra persona que lo llamamos acá en La Paz, ¿no? Lo llamamos acá normalmente así, contratista lo llamamos, ¿no? O ejecutor de la obra puede ser, no lo sé, ¿no? ¿No? Entonces dicen, por el cual el contratista se obliga a la construcción del bien del inmueble, por decir, de 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos, ¿verdad? Estableciendo condiciones para la realización de la obra. Esas condiciones las vamos a ir viendo a lo largo de este pequeño segmento que tenemos en el análisis de estos contratos de obra. Puede ser un contrato de obra, como les reitero, en este caso de una edificación de un edificio, puede ser contrato de obra, por decir, por la edificación de una sauna, por decir, una piscina sauna. La vez pasada yo hice un contrato de esa naturaleza, donde uno de los artesanos que son acá, los que hacen esos tanques, no sé, bueno, se comprometía a elaborar los tanques para hacer un sauna seco, para hacer sauna a vapor. Les pongo un ejemplo, ¿verdad? Entonces, nos referimos fundamentalmente a ese tipo de contratos, distinguidos colegas, ¿no? Los hermanos Massoe dicen, este tipo de contrato se denomina como contrato de empresa, dice, tal como determina aquí el artículo 732 de nuestro Código Civil. Recoge ese contexto, porque dice, por el contrato de obra, el empresario o contratista, dice, ¿sí? Y los hermanos Massoe dicen, es contrato de obra, ¿sí? Aquel que el contratista o locador se obliga para con la otra parte, el dueño o cliente, a ejecutar contra remuneración un trabajo independiente y sin representar. ¿Qué quiere decir eso? La misma situación doméstica que les había expuesto en el ejemplo anterior, ¿verdad? Yo soy el contratista, ¿sí? Voy a celebrar un contrato de obra con el propietario. El propietario es don señor René Pérez, por decir. René Pérez tiene un inmueble ubicado acá, frente a la Universidad Pública del Alto, en la Avenida Sucre. Es un terreno nada más de 500 metros cuadrados.
y me está pidiendo que yo edifique un edificio de unos 5 pisos. Ahí está, ¿verdad? Que era un edificio de 5 pisos. Ahora está muy de moda acá en la Ciudad del Alto construir estos famosos cholets. Y me dice, quiero hacerlo un cholet con alguna situación emblemática que va a representar. Perfecto, ¿no? Entonces yo me dedico a diseñar y me dedico a construir y ejecutar la obra, como dicen los hermanos Massué, a cambio de una remuneración de ese trabajo independiente que yo voy a ejercitar en el inmueble de este propietario, ¿no? Otra definición en el ámbito siempre doctrinal del contrato de obra, con lo que establece el 732 de nuestro Código Civil, contrato de obra, dice el diccionario de Cabanelas, dice... Contrato de obra es aquel en virtud del cual una persona llamada empresario o contratista se obliga a ejecutar una obra en beneficio de otra, ¿sí? El capitalista o propietario, que se obliga a pagar por ella un cierto precio, ¿verdad? Ahí está. Entonces, el contrato de obra, nuevamente ratificando y reiterando los conceptos que habían dado Capitán y los hermanos Massué, Cabanellas nos dice, ¿sí? Hay un empresario o contratista que se obliga a ejecutar una determinada obra, ¿sí? En beneficio de otra parte, que es el capitalista o es el propietario, nos dice, ¿sí? A cambio de un determinado precio, ¿sí? Entonces, en este caso, sigamos con el ejemplo que estábamos analizando. Yo soy el contratista, ¿sí? Yo soy el contratista o soy el empresario. Voy a edificar un choleta acá en la Ciudad del Alto, ¿sí? Con una situación muy emblemática, ¿sí? A cambio, qué sé yo, de un determinado monto de dinero, ¿no? Y en ese contrato, ustedes saben que en el ámbito de la realización tiene cláusulas esenciales, ¿verdad? Cláusulas esenciales. Por ejemplo, en los contratos de obra que yo tengo en la oficina, siempre está, por ejemplo, la provisión del material, el anticipo, por ejemplo, que va a dar el propietario, ¿sí? El capitalista, por decir en este caso, el anticipo para el empiezo de la obra, cuáles van a ser los materiales, los insumos que va a necesitar, o finalmente esto corre por cuenta de ser obra vendida, ¿sí? O lo que llamamos llave en mano, por decir, ¿no? Entonces el capitalista no se ocupa de nada, ¿no? Todo se entiende el contratista. Emplea el material, emplea los insumos, el personal, todo, y solamente entrega llave en mano, por decir, el inmueble, ¿no? ¿Sí? O la edificación en este caso. Entonces, son variables en las cuales se realiza este tipo de contratos de obra cuando las partes deciden afianzar una determinada obligación con este tipo de relación. Josedan indica la empresa es un contrato sinalagmático por el cual, miren, aquí ya usa Josedan, utiliza otro término, ¿no? Dice acá que esta relación, que este contrato de obra es sinalagmático. Sabemos que es sinalagmático, ¿verdad? Es un contrato conmutativo, ¿sí? Al ser conmutativo, ¿sí? Ejerce obligaciones de ambas partes para la realización del contrato. Entonces dice, ¿no? La empresa es un contrato, el contrato de obra, ¿sí? Es un contrato sinalagmático por el cual una de las partes se compromete, sin entrar al servicio de la otra, a efectuar un trabajo determinado mediante una remuneración, ¿sí? Aquí Josedan aclara la relación contractual por el cual yo no soy dependiente, en este caso, del propietario ni del capitalista. No soy su trabajador, no soy su empleado, en otras palabras, ¿verdad? Por eso dice aquí, sin entrar al servicio de la otra, dice. Sí, sin entrar al servicio de la otra, sino más que por el contrario, ¿sí? Ejecuta un trabajo determinado, ¿sí? Determinado basándose en la relación contractual que las partes, ¿sí? Generan al momento de la suscripción del contrato de obra, ¿verdad? Entonces, bajo ese contexto, nuestro Código Civil, bajo este lineamiento, bajo estas definiciones doctrinales, el 732, reitero una vez más, nos dice, ¿verdad? Noción, contrato de la obra. Por el contrato de obra, el empresario o contratista, dice, asume por sí solo o bajo su dirección e independientemente
La realización del trabajo prometido a cambio de una retribución convenida. Ahí está, ¿verdad? A cambio de una retribución. Es lo que el ejemplo que les decía hace un momento atrás. Yo voy a edificar ese cholet acá, ese inmueble acá en la ciudad del Alto, al frente de la Universidad Pública del Alto, con alguna situación emblemática, vamos a edificar y va a costar, por decir, qué sé yo, $1.000.000. Ahí está, ¿verdad? $1.000.000. Ese es mi presupuesto. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, esa es la situación que estamos combinando. Esta situación, este presupuesto, esta realización conviene al propietario. Él está de acuerdo. Me hará un desembolso total tal vez o me hará un desembolso en un 50% de acuerdo a la proporción que yo necesite en el contrato. El parágrafo segundo nos dice, el objeto de este contrato puede ser la reparación o transformación de una cosa. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí ya tiene otra variable este parágrafo segundo. Reparación o transformación, ¿verdad? Cualquier otro resultado de trabajo o la prestación de servicios, nos está diciendo este parágrafo segundo de nuestro Código Civil. Entonces, entiéndase por contrato de obra lo que habíamos definido, ¿verdad? Hay algunas variables, hay algunas situaciones en las que a nombre de este contrato se determinaba, por ejemplo, como un contrato de empresa, un contrato como contrato de obra o una locación finalmente se designaba, pero lo que ahora nuestro Código Civil determina como en este artículo 732 dice del contrato de obra, ¿verdad? Así de manera taxativa está ahora definido este tipo de contrato. Pero, ¿cómo podríamos diferenciar, por decir, el contrato de trabajo y el contrato de obra, ¿no? El contrato de trabajo tiene su propia característica, su propia definición, ¿sí? Se lo conceptualiza el contrato de trabajo como el acuerdo verbal puede ser o como aquel contrato escrito por el cual el trabajador se obliga a prestar servicios o realizar obras para otra persona bajo su dependencia y por un salario, ¿verdad? Por un salario. Un contrato de trabajo, por decir que me van a dar en la alcaldía por 6 meses, por 3 meses o por un año, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un contrato de trabajo en este caso, ¿no? Planiol nos dice el contrato de trabajo es una convención por el cual una persona pone su actividad profesional a disposición de otra, de modo que trabaja bajo la dirección de un patrón y para su provecho mediante una remuneración llamada salario, nos dice, ¿no? Entonces, yo presto mis servicios como profesional, abogado, por ejemplo, en esa institución pública, en esa institución privada puede ser, ¿sí? Por el lapso de, qué sé yo, un contrato fijo de un año, un contrato de 2 años o de 6 meses, a cambio del cual voy a recibir una determinada remuneración que se llama salario, ¿verdad? Ese contrato de trabajo fundamentalmente tiene por objeto determinar una actividad profesional o una prestación de trabajos como en calidad de empleado o de trabajador, ¿no? En el contrato de obra se persigue la ejecución de una determinada obra. Es decir, se persigue, tiene por objeto la confección de una determinada obra a la cual se han sometido el contratante, en este caso, para poder satisfacer una necesidad del propietario o del capitalista, como decía algún autor, ¿no? En el contrato de trabajo existe una continuidad de servicios a favor del patrón. Es decir, yo trabajo de lunes a viernes, ¿verdad? En el contrato de empresa o en el contrato de obra existe eventualidad. No existe esa misma periodicidad en la prestación de servicios, ¿sí? Por cuanto solamente aquí se persigue el cumplimiento de la obra. Como hace rato decíamos en el ejemplo que hacíamos referencia, yo estoy planificando terminar la obra de ese cholet acá en la ciudad del Alto en el plazo, imagínense, de 5 meses. Ahí está, 5 meses, ¿sí? En los 5 meses voy a trabajar de lunes a domingo, tal vez, feriados, voy a trabajar matiné, tanda y noche, puede ser,
Sí, pero trabajo hasta culminar la obra conforme me he planificado. En el contrato de trabajo, no. En el contrato de trabajo existe una periodicidad de trabajo de una jornada laboral de días de lunes a viernes, por ejemplo, en un determinado horario contextualizado, ¿verdad? En el contrato de trabajo hay una subordinación al patrón, en este caso a mi inmediato superior, ¿verdad? Estoy dependiente del inmediato superior, ¿sí? Al punto de que la dirección de la actividad toca a el obrero, en este caso, depende de las órdenes o de la dirección que la parte ejecutiva, que el patrón va a generar sobre las actividades que tiene que desarrollar el trabajador, ¿sí? En cambio, en el ámbito del contrato de obra no existe esa situación. El contrato de obra, él es el mismo el que asume la parte técnica sin recibir órdenes ni depender de la otra parte. Es el mismo que asume la dirección y construcción de la obra en este caso, o la modificación, como nos dice el parágrafo segundo del artículo 732, la reparación o transformación, ¿verdad? No existe dependencia de nadie, ¿verdad? Entonces, esas características son variables, son diferencias entre lo que es un contrato de obra y un contrato de trabajo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las variables en lo que es el contrato de obra, no? El contrato de obra o de empresa, como se denomina, puede subdividirse en este subcontrato, como nos dice el 733 del Código Civil, nos dice, el contratista no puede dar en subcontrato la realización de la obra si no ha sido autorizado por el comitente. Vean ustedes, ¿verdad? Entonces, yo, Jorge Arias, me obligo mediante un contrato de obra a generar este inmueble, por decir, con las características ya mencionadas. Pero a cambio de eso, voy a contratar, digamos, sí, en el mismo contrato estamos pactando, ¿no? Estamos pactando. Voy a contratar una empresa, por ejemplo, que se encargue del aspecto eléctrico. Sí, del aspecto eléctrico en el inmueble. Miren, estamos hablando del subcontrato que está pactado en el contrato inicial de obra, ¿verdad? Está pactado. Por eso nos da esta salvedad, este 733 nos dice, el contratista no puede dar en subcontrato la realización de la obra si no ha sido autorizado por el comitente, ¿no? Entonces, eventualmente aquí yo estoy dando en subcontrato alguna parte específica en la realización del tema contratual. En este caso, yo soy contratista, soy arquitecto, por ejemplo, pero no soy perito en materia eléctrica y necesito subcontratar a otra empresa, ¿verdad? Ahí estamos viendo esa situación del artículo 733 de nuestro Código Civil. El 734 nos dice, determinación del monto de retribución. Cuando las partes no han convenido en el monto de la retribución que debe pagarse al contratista, ni el modo de determinarlo, se lo establece sobre la base. Ahí están las variables. 1. De las tarifas vigentes o de los usos cuando se trate de servicios prestados por personas que ejercen una profesión u oficio. 2. De los informes periciales cuando se trate de otras obras, nos está diciendo. El primer elemento, la primera variable de este artículo 734 nos está haciendo referencia a qué, a que existan tablas, a que existan tarifas, a que existan una base de aranceles que se tienen que pagar por la prestación de obra en este caso, ¿verdad? Y en la variable 2 nos está dando la posibilidad de que si eso no fuera suficiente, nos está sugiriendo que podríamos abocarnos a la presentación de informes periciales cuando se tratan de obras, de otras obras, nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, son esas variables en las cuales este 734 nos determina el monto de retribución que genera este tipo de contrato de obra, ¿verdad? Que en su variable tiene, por ejemplo, habíamos dicho, en este caso está haciendo mención a la construcción, que pueden ser construcciones de ingenieros, arquitectos, albañiles, técnicos, peones pueden ser, o pueden ser otro tipo de trabajos,
¿no? Pueden ser artesanales, pueden ser carpinteros, podría ser, qué sé yo, sastres, que podría ser aquellas personas que se dedican a la confección de ropa deportiva, puede ser, o pueden ser contratos de servicios profesionales de abogados, o pueden ser médicos, o alguna otra rama en el ámbito de la medicina, por ejemplo, ¿no? O pueden ser contratos de transporte, ¿sí? Puede ser contratos de transporte de personal de alguna empresa, contratos de personal por ejemplo, transporte de estudiantes puede ser, o contrato de transporte de turismo puede ser, ¿sí? O contratos que generen espectáculos o de contratos de docentes en este caso, ¿verdad? Entonces, son una variable en el cual se podría establecer este tipo de contratos de obra que nos está señalando el 732 de nuestro Código Civil. No sé si tienen Doctor, alguna pregunta, alguna duda. Adelante, doctora Sonia. doctor, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, contratos como contratos por producto, consultorías por producto, utilizamos este artículo 732 y el 733 generalmente, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, hacemos levantamiento de datos estadísticos y obviamente vamos a usar personal que vaya a campo a hacer el relevamiento de datos. Entonces, nosotros en las instituciones, especialmente financieras, hacemos uso del artículo 732 y 733 para realizar los subcontratos, ¿no? Como les decía, cuando se trate especialmente de consultorías por productos y otras consultorías también, ¿no? Porque a veces hay consultorías pequeñas y también utilizamos el 732. En relación a la determinación del monto de retribución, generalmente nosotros hacemos por porcentajes esta determinación, ¿no? De acuerdo al avance de la obra, digamos, o del trabajo de la consultoría, doctor. Esa era mi acotación, doctor. Muy valioso, doctora, su aporte, doctora Sonia. Muchísimas gracias, indudablemente, ¿verdad? Ahí está ese trabajo de consultoría que nos dice la doctora, ¿no? Muy pertinente porque ahí está la norma jurídica sobre el cual se basa ese tipo de contratos de obra o contratos de servicios, en este caso, que son realizados en las características que nos detallaba la doctora Sonia Rodríguez, ¿no? Gracias, doctora Sonia. Los demás colegas, a ver, no sé qué experiencia hemos tenido sobre la realización de este tipo de contratos de obra. A ver, por favor. Nadie, no han hecho contratos de obra, colegas, a ver, no han redactado un contrato de obra. Indudablemente es amplio el ámbito de los contratos, distinguidos colegas. Es amplio. Miren, aquí en la diapositiva estamos viendo desde el contrato de donación, desde el contrato de comodato, el contrato de mutuo, ¿sí? El contrato de fianza, contrato de hipoteca, ¿sí? Muchos elementos que yo se los voy a pasar las diapositivas a la plataforma para que ustedes puedan ir repasando, puedan ir viendo todo este material, ¿verdad? Indudablemente el tema de los contratos hoy en día se ha diversificado de tal manera que hay esos contratos que se celebran a nivel internacional, ¿verdad? A nivel internacional ya no es necesario que hoy en día las partes estemos personalmente, ¿verdad? Doctor Irineo, a ver, buenas noches. Adelante, doctor. Sí, doctor, buenas noches y estimados colegas, muy buenas noches. Doctor, tenía una pequeña duda con relación al contrato de comodato, doctor. Justamente aquí en la población de Achacachi, hace un par de años atrás, se viene esta figura del contrato de comodato, doctor, ¿no? Justamente resulta de que una de las zonas de esta ciudad de Achacachi había
otorgado en calidad de comodato un bien inmueble, es decir, la sede a una institución de SEGIP. Entonces, por 10 años se le había otorgado, es decir, se había suscrito el contrato de comodato por 10 años. En el transcurrido el tiempo, se vence el plazo, la zona le señala de que, señores, por favor, tienen que desalojar o desocupar los ambientes de la zona, porque los plazos ya han vencido, el contrato de comodato se ha cumplido. La respuesta de los señores ha sido, doctor, de que indican de que no podemos desalojar o no podemos retirarnos de este lugar, así, ¿no? Porque tenemos un contrato de comodato. Ahora, si ustedes desean que nosotros salgamos de estos ambientes, tendrán que resarcirnos los daños, les indica, ¿no? A los señores, a las autoridades en todo caso. Entonces, en este caso, doctor, este tipo de contratos, la pregunta es, doctor, de que si tiene algún tipo de obligaciones, ¿no? De cumplimiento, es decir, de algún resarcimiento, o bien en todo caso, doctor, en esta figura, en este tipo de contratos, no hubiera ningún tipo de obligación alguna, ¿no? Por parte de los que ocupan o por parte de aquellos que han prestado estos ambientes con la finalidad de que pueda cumplir su función esta institución de SEGIP, doctor. Esa era mi duda, doctor. A ver, ¿qué nos dice el artículo 880 de nuestro Código Civil? Miren, dice, del comodato, de su naturaleza, nos dice, ¿no? Gracias, doctor Irineo, por la pregunta, muy pertinente, ¿no? Dice, carácter y gratuidad del comodato. Dice, 1, el comodato es el préstamo de cosas no fungibles. Vean ustedes, es el préstamo. Cosas no fungibles nos está diciendo, ¿verdad? No fungibles, muebles o inmuebles, ¿verdad? Puede ser un automóvil, puede ser un terreno, en este caso, un inmueble, ¿sí? 2, este contrato es esencialmente gratuito, ¿verdad? Entonces, la forma en que en este caso se configura el tema del comodato es que se ha cedido a título gratuito un bien inmueble para su uso, ¿verdad? Para su uso en este caso, sí, para que preste un determinado servicio, qué sé yo, pero de ninguna manera existe la posibilidad de que los ahora poseedores o detentadores, qué sé yo, tengan que exigir un resarcimiento. No hay esa situación. No existe esa posibilidad, mi querido doctor Irineo. No hay esa posibilidad. Está al margen de la ley. Habrá que revisar el contexto de lo que es el contrato de comodato que se ha suscrito hace 10 años atrás, en el cual ustedes van a revisar que en ningún momento, que en ninguna circunstancia, tratándose de la institución del comodato, no existe la posibilidad de que la institución exija un resarcimiento. No hay. Si tal situación está previsto, entonces ya no es comodato, es cualquier otro tipo de contratos, no es comodato, ¿verdad? Pero si el tema del contrato está establecido, como usted nos indica, que es un comodato que te han dado uso un determinado terreno para el funcionamiento del SEGIP, puede ser para cualquier otra situación, o como lo que aquí ha habido en la ciudad de La Paz hace muchos años atrás. Ustedes deben recordar el tema de estos servicios de salud, ProSalud, no sé si se acuerdan, ¿verdad? ProSalud igual ha obtenido es una fundación, si no me equivoco, que estaba dedicado al tema de salud, que han obtenido diversas áreas en comodato para la instalación de puestos médicos, ¿verdad? Centros de salud. Entonces ha terminado el tema del tiempo de ese uso de comodato de esos terrenos, y con la misma infraestructura con la que ellos han hecho, se ha quedado a título gratuito cedido a favor del gobierno autónomo municipal o de la institución que les ha dado en comodato esos terrenos, ¿verdad? Entonces, no hay, el comodato por su naturaleza es eso, ¿no? Es el préstamo de cosas no fungibles, muebles o inmuebles, que están determinados, cedidos a tiempo, perdón, a una situación gratuita,
No hay una situación de que por el tema de lo que es el tiempo ahora tengo que retribuir. No hay, ¿verdad? No hay. El comodato es un contrato esencialmente gratuito por el cual una de las partes, sí, en este caso el pueblo sería llamado comodante, entrega a la otra, en este caso esa institución, para que pueda usar con cargo a devolverla después de transcurridos los 10 años. ¿Verdad? No hay esa situación de que ahora tengamos que pedir o retribuir. Hemos dejado infraestructura, por decir, hemos construido un bien inmueble, devuélvanos el valor del bien inmueble. No, no hay esa situación, mi querido doctor. Gracias, doctor. ¿No? Las obligaciones fundamentalmente, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones del comodatario? Es custodiar y conservar la cosa, en este caso el inmueble que le ha sido prestada, ¿sí? Con la diligencia que podría ser de un buen pater familias o de un buen propietario, por decir, ¿verdad? Responde por su culpa de él si es que pudiera sufrir, digamos, alguna situación o que pueda atentar contra ese bien, ¿no? Debe servirse de la cosa de acuerdo a los márgenes a los cuales ha pedido, en este caso, para una utilidad pública, por decir, ¿verdad? Entonces, en esa naturaleza debe estar conceptualizada ese uso de ese bien inmueble y, por lo tanto, no podrá, de alguna manera, cederla, digamos, a otra persona, sino que hacer uso a sí mismo y no podrá, como en este caso, pedir la retribución o el resarcimiento de algún daño o perjuicio. No hay esa situación. Como les reitero, si en el ámbito del contrato está el comodato, no existe la posibilidad de que esta parte que ha sido beneficiaria, el comodatario, pueda pedir algún resarcimiento sobre este tema. No hay posibilidad de eso. A ver, ¿alguien más, mis queridos colegas, por favor? A ver. Bien, antes de cerrar la sesión, llamaremos lista, ¿les parece? Y a ver si para contestar nos pueden habilitar la cámara para poder despedirnos, colegas. Doctor Santos Mamani. Doctor Zeneto Rico está con permiso. El doctor Irineo Larico está presente. Doctor, presente. Doctor Weimar, gracias, doctor. Doctor Weimar. Aquí presente, doctor. Gracias, doctor. La doctora Victoria Ríos Lenis. Juan Edwin Roque Laime. Sonia Luz Rodríguez Lafuente. Ha estado la doctora participando. Joenny Fernández Paiza. Gracias, doctorita. Presente, doctor Joemí Fernández. Gracias, doctora. Alfredo Titirico. Presente, doctor. Solís. Doctor Titirico, presente ya. Gracias, doctor. Jacqueline Solís. Presente, doctor. Gracias, doctora. Doctora Lilian Castro. Presente, doctor. Gracias, doctora. La doctora Mayra Rojas. Presente, doctor. Gracias, doctora. La doctora Karen Paola Checo Colque. Presente, doctor. Gracias, doctora. Jason Diego Apasa Mamani. Noemí Michelle Alanoca Alcón. Constancio Vela. Presente, doctor. Gracias, doctor. El doctor Salomón Vargas. Presente, doctor. Gracias, doctor. Bien, colegas, muchísimas gracias por haber permitido estar al frente de este módulo.
Créanme, he aprendido de ustedes, me he nutrido de los conocimientos que muchos colegas nos han puesto como ejemplos acá. Les quedo muy agradecidos a todos ustedes y bueno, pues y habrá otra oportunidad en la que también podamos estar compartiendo algún momento. Les quedo muy agradecidos, colegas. El módulo, las principales tareas en la plataforma se van a subir entre el día de hoy y el día de mañana también para culminar el tema de la evaluación también que corresponde al módulo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias nuevamente a todos, colegas, y que tengan muy buena noche. Gracias, doctor. Doctor, una consulta respecto a los trabajos. No sé, yo solo hice 2 trabajos y ahora vi que hay 2 trabajos más. ¿Cuántos trabajos nos dio, por favor? Corresponde dos más quedan, doctorita. Dos más. Son 4 Ya, ya. semanas, un trabajo por cada semana. Ya, ya. Entonces hay 2 trabajos ahora y los 2 que anteriormente hubo son los 4. 4, doctorita, sí. Ya, muchas gracias, doctor. Me No tiene pierdo por los qué. trabajos. Doctor, Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Que doctor, Muchas tenga gracias, un doctorita. buen fin de semana, doctor. Gracias, doctora, igualmente. Doctora Joemí. doctor, disculpe, con relación al último trabajo, ¿cómo va a ser, doctor? ¿Qué va a tener algún formato en específico o también va a subir todas las indicaciones a la plataforma? Vamos a subir las indicaciones en la plataforma, doctorita. Vamos a subir a las indicaciones a la plataforma y va a haber un pequeño cuestionario también, doctor, en el último trabajo. Gracias, doctor. ¿De qué, doctorita? Doctor, Muchas gracias a todos nuevamente. Doctor Irineo, adelante. sí. Doctor, simplemente agradecerle, muchas gracias por compartir su amplio conocimiento en este campo del derecho y sobre todo las experiencias que usted nos ha impartido también del trabajo a diario en en esta profesión tan, tan noble y tan linda para, ¿no? Una bendición para todos nosotros, los colegas abogados, quienes trabajamos día tras día en busca de justicia, doctor. Agradecerle por por habernos compartido toda su experiencia y que Dios le bendiga, doctor. Buenas noches. Amén. Gracias a Dios. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Igualmente para usted, para todos ustedes, éxitos y suerte. Y realmente es halagador que estén en esta formación académica que nos nutre muchísimo más. Necesitamos, creo yo, nutrirnos mucho más y modestamente un poquito más hemos contribuido para esto. Muchísimas gracias, doctor Irineo. Un abrazo a todos los colegas también.